soy Maite Morales Larumbe y bueno, he estudiado magisterio infantil, pero me siento más identificada con decir que soy educadora comunitaria o que soy educadora comunitaria en mi barrio, porque creo que es siendo monitora de tiempo libre y estando con chiquis y adolescentes es donde más creo que he aprendido. Y luego pues me gustan muchísimas destrezas del arte y creo que es como algo que también creo que me define un montón. Y hoy voy a hablar de las rupturas porque me parece que es un tema súper interesante y viendo un poco las tertulias que había en Sexpol, no encontré ninguna que hubiera de rupturas y dije, pues voy a hacer este tema, así que eso. Antes de empezar, se ve bien todo, en plan el PowerPoint y todo, vale. Antes de empezar os voy a explicar un poco cómo va a ir mi tertulia para que tengáis un poco de estructura. Introduciré un poco el tema, luego os daré una breve explicación de la metodología que voy a usar para que tengáis un poco de contexto por qué hago las cosas de qué manera. Luego unas pinceladas chiquitillas para que tengáis también contexto y luego va a haber como dos partes de análisis. Voy a analizar canciones y con canciones voy a analizar por una parte las fases de las rupturas y por otro lado los tipos de rupturas que existen. Y luego para acabar haré un cierre con conclusiones que he sacado y dejaré espacio para que propongáis, comentéis o lo que os haya surgido. Bueno, antes de empezar me gustaría leeros, a ver, espera, es que tengo aquí esto. Vale, me gustaría leeros esta foto que encontré, que es así como un poco cutre, pero creo que representa mucho lo que siento yo hacia las rupturas y eso, empiezo. Leo un poco mal y durante esto voy a estar leyendo, pero bueno, no. Me gustaría que algunas cosas duraran para siempre. Y sí, yo sé que idealizo, pero necesito cosas bonitas para mantenerme despierto en este mundo de mierda. Estaría bien que algunas cosas, las menos, pocas, solo algunas duraran para siempre. Ya estoy cansado de que todo se termine, se borre. A veces también pienso lo contrario. Me hacía mucha gracia poner esta ilustración porque creo que es como algo muy cotidiano, ¿no? Escribir así lo que sientes y para introducir me parecía interesante. A ver si puedo seguir pasando. Vale, eso. En cuanto a la metodología, si veníais buscando tips para llevar bien una ruptura o así, creo que esta no es la presentación. O sea, mi metodología va a ser un poco hacer preguntas, ¿no? Abrir melones, porque creo que es un tema que me suscita muchas preguntas. Y por otro lado, como recoger referencias que he visto en la música, en libros, en textos y traerlas aquí, porque creo que estamos en una era de sobreinformación, de tips, de cosas como muy rápidas y creo que a veces es más interesante hacerse preguntas o volver a las cosas que ya están como escritas o hechas. Para contextualizaros un poco, me apetecía hacer como varias preguntas sobre las rupturas que me han estado surgiendo a mí durante estos meses. A ver qué, bueno, son preguntas retóricas, luego si a alguien le apetece contestarlas al final, pues eso, tendrá la opción. Creo que se habla últimamente un montón de responsabilidad afectiva, sobre todo en redes, pero se habla mucho como al principio de una relación o durante, pero al final tiene que haber responsabilidad afectiva, sí, no. Luego, aparte, ¿hay una sola manera de vivir la ruptura o hay maneras diversas de hacerlo? ¿Las rupturas son procesos que tienen que ser individuales o pueden ser colectivos? ¿Las rupturas son posibles sin dolor? ¿Cómo se hace que una ruptura sea llevadera? ¿Las rupturas tienen que ser llevaderas o dolorosas? ¿Qué tipos de rupturas existen? ¿Cómo están las rupturas representadas en lo audiovisual? ¿Qué referentes tenemos de las rupturas y cómo son esos referentes? ¿El arte qué función puede tener en las rupturas? Luego, esta me parece muy potente, cómo afectan las lógicas capitalistas a las rupturas y estas mismas rupturas cómo afectan a la sexualidad de las personas, ¿no? Pues ya que estoy estudiando el máster de sexología y género, pues estaría interesante, ¿no? Cómo hacer esa unión. Bueno, antes de empezar con el análisis de las canciones que voy a hacer, me parece importante daros unas pinceladas de unas chicosas que me parece importante tener en cuenta. La palabra ruptura viene del latín y está como partida en dos, que sería, por un lado, rumpere, que es roto, y por otro lado, la acción. Entonces, entenderíamos ruptura como la acción de romperse. Y yo he encontrado dos definiciones que me parecían bastante interesantes. Pues lo que decía, acción de romper o romperse, o por otro lado, la interrupción del desarrollo de algo, especialmente una relación, un compromiso
o una negociación con otras personas, ¿no? Pues como que sería, bueno, algo que se rompe, pues era un objeto tal, o luego una construcción que se puede hacer con otras personas. También me ha parecido súper interesante esta definición que hace Marina Merino, bueno, que recoge del Instituto de Estudios Culturales y Cambios Sociales, y la usa para hablar un poco del duelo, que es el proceso, el conjunto de síntomas y respuestas psicológicas que se dan como consecuencia de ausencia de separación o muerte de una persona, situación vital, lugar o determinación importante en nuestra existencia que formaba parte de la vida y con la que estábamos estableciendo un vínculo. A lo que hace referencia es como que se acabe algo con lo que teníamos un vínculo, ¿no? Entonces, yo a raíz de esto lo que he visto un poco ha sido que la ruptura es como la acción de que se rompa algo y que el duelo es como el proceso de adaptación que hay después. Esto es lo que me sugería. A ver luego qué os sugiere a vosotras. También me pareció súper interesante que Elizabeth Kumbler, soy un poco mala con el inglés, entonces las pronunciaciones regu, pero bueno, en su libro de On Death and Die explicaba que el duelo, ¿no? Ella hablaba del duelo que suelen pasar los familiares de una persona que está enferma cuando se dan cuenta que esa persona está enferma, ¿no? Entonces, lo que ella explicaba es que este duelo suele tener 5 fases, que son al principio la negación, después la ira, el pacto, la depresión y luego la aceptación. A día de hoy, como en las cuentas de Instagram o en los discursos que hay sobre rupturas así como más mainstream, lo que se está haciendo es usar este esquema de las fases de la ruptura para poder explicar qué pasa, o sea, las fases estas del duelo, para poder explicar qué pasa en una ruptura. A mí me ha parecido interesante y he decidido coger estas fases para poder explicar distintas canciones que me parecían interesantes. A ver, vale. Antes de empezar a analizar las canciones, me apetece explicar un poco unas cosas básicas sobre la sexualidad que creo que son importantes. Yo entiendo la sexualidad como un proceso que es cambiante y en Sexpol también lo entendemos así, que es único y cambiante en cada persona, que empieza en el nacimiento y acaba en la muerte. Eh, Muchas veces se entiende a nivel general que parece que la sexualidad empieza en la adolescencia, porque es en el momento en el que igual se empieza a explicar a los chiquis cuándo empieza, pero en realidad es súper importante tener en cuenta que la sexualidad también está en las infancias, en la vejez y que no tenemos que dejar de lado ese momento del proceso. Por otro lado, creo que es importante resaltar que la sexualidad es biopsicosocial, que a veces nos ceñimos solo a lo biológico o a lo psicológico y también hay que tener en cuenta que vivimos en una estructura capitalista, machista, racista. Entonces, a la hora de hacer análisis sobre la sexualidad, no podemos dejar de lado esto. Es muy importante tener en cuenta la estructura en la que estamos. Entonces, por ende, eso, matizar que la estructura es muy importante en la sexualidad, no el contexto en el que vivimos y por otro lado que toda la vida está atravesada por el proceso de la sexualidad. Y eso, me parecía también importante resaltar que la vida no es lineal, que es un constante cambio, movimiento y transformación y me hacía ilusión como poner este dibujo mío para que se viera un poco lo que para mí representa como la vida, ¿no? Que hay rupturas, cambios, subidas, bajadas y eso. Bueno, ahora voy a empezar con el análisis de las fases de la ruptura y para eso he decidido como usar varias canciones que en el día a día suelo escuchar o que me han ayudado a buscar amigas. Las canciones que he elegido son algunas en las que he hecho yo interpretación por mi cuenta, otras he tenido la opción de poder hablar con las artistas y otras he cogido como la lectura que se hace general sobre las canciones. Me parecía muy importante tener en cuenta a Shakira porque creo que es la reina de las rupturas, no por lo que ha hecho este año con Bizarrap y así, sino porque creo que toda su discografía está súper trabajada respecto a las rupturas. De hecho, pues aquí he puesto 4 canciones, que es que algunas son ya de 1997 o así, pues Inevitable, Moscas en la casa, No, Te aviso, te anuncio, o sea, son canciones que son de hace muchos años y ya hablaban de esta temática de que le habían puesto los cuernos, de que estaba desquiciada. Entonces eso, me parecía como interesante rescatar eso de Shakira porque creo que este año se le ha metido caña, que no entró en sí está bien o no como ha hecho la canción, sino que creo que lleva hablando de esto toda su discografía y me parecía como resaltarlo. Aquí hay
de su canción Inevitable algunas frases que me parecen interesantes, que luego si tenemos tiempo volveré. Y eso, ahora ya procedo a ir fase por fase y explicaros con canciones que he encontrado pues cada fase. Para la fase de la negación me parecían interesantes dos canciones. Esta de Juno que se llama La canción que no vas a hacer hoy y por otro lado Palos de la Paloma. De cada canción he cogido una frase. Palos de la Paloma es una frase, o sea, es una canción que repite constantemente la misma frase, que dices, quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado. Está constantemente repitiendo eso. Entonces, me parece súper interesante porque creo que en el inicio de una ruptura lo que pasa muchas veces es como esa sensación de shock, de no poder entender qué está pasando con esa situación. Entonces, me gusta mucho que constantemente venga a repetir esa frase y lo hace como gritando. Entonces, eso, os recomiendo que luego, si podéis, os podáis escuchar las canciones porque son como muy distintas y variadas y creo que para llevar bien una ruptura, tips no os voy a dar, pero el repertorio que tengo de canciones puede ayudar. Luego, por otro lado, está la canción que no vas a hacer hoy, de Juno, que repite también muchas veces la frase de ¿dónde guardo los recuerdos que no he vivido? Y creo que a la hora de vivir una ruptura, en la negación, también se queda como esa sensación de anhelo de todo lo que no voy a poder vivir con esta persona o esta situación, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Como todas las cosas que tenía por vivir. Entonces me parecía como interesante coger de la negación estas dos partes, como el shock de no entender qué ha pasado y por otro lado como el anhelo de lo que no se va a poder vivir. Y luego no me da tiempo, pero estas dos canciones también me parecen súper guays porque son de estilos muy distintos y también os las recomiendo escuchar. Bueno, en cuanto a la ira, me apetecía volver a poner a Shakira. Esta canción es Te aviso y te anuncio. Y no os voy a poner la letra porque no da tiempo, pero sí que quería poneros el videoclip. O sea, se ve un poco en el videoclip pues que está súper enfadada con la chica con la que le ha puesto su pareja los cuernos y con su pareja. Entonces, también me apetecía como resaltar eso, que este videoclip yo creo que es del 2002 y este año se le ha metido mucha caña, pero es que esto ya lo hizo en 2002, ¿no? Como que Shakira ya estaba hablando de este tema hace tiempo y como que me ha hecho gracia que este año haya sido como muy potente lo que se le ha dicho, pero en realidad ya hablaba, que yo no entro en si está bien o no tratar así a la persona con la que se a tu pareja, pero me parece interesante. Luego, para la ira, también he cogido esta canción que me ha parecido graciosísima, que se llama Rata de dos patas, de Paquita del Barrio, que dice cosas, en fin, dice, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Bueno, creo que esta canción representa la ira y no hay que hacer como ninguna explicación, ningún análisis mucho más profundo porque es que está súper bien representada el enfado, ¿no? Que supone una ruptura cuando ha habido algo ahí. Luego, en cuanto al pacto, pues he vuelto a coger a Shakira porque me hacía ilusión y porque creo que esta canción es muy, muy potente. Para hablar del pacto he cogido otras dos canciones, una como... no entendía muy bien el proceso del pacto, entonces me apetecía como hacer una desde el pacto con otra persona y luego otra desde el pacto con una misma. En esta canción, La tortura de Shakira y Alejandro Sanz, creo que están representando que Alejandro Sanz le ha puesto los cuernos a Shakira una vez más, o sea, parece que tiene casi todas las canciones sobre eso, y Shakira le dice en plan, no te pido que todos los días sean de sol, no te pido que todos los viernes sean de fiesta, tampoco te pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con los ojos secos y hablando de ella, como que le dice como que no le está pidiendo cosas grandes, o sea, ni que todos los días haga sol, ni que todos los viernes sean de fiesta, tampoco, o sea, como que le está diciendo, te pido pocas cosas y encima le está diciendo, tampoco quiero que me vengas llorando si van a ser lágrimas secas o si no va a haber lágrimas y encima sigas hablando de ella, ¿no? Y a eso le responde Alejandro Sanz, ya sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Y ella le dice, no solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo, como dejándole caer que el hombre vive de más cosas que el pan, pues ella no se va a conformar con las excusas que le está dando este chico.
Luego Alejandro Sanz le dice, solo de errores se aprende y hoy sé que destruyó mi corazón. Y ella le contesta, que me encanta la contestación, que es, mejor te guardas todo eso a otro perro con ese hueso. Y nos decimos adiós, ¿no? Como que no me la cuentes, venga, chao, ya está. O sea, me has hecho daño y no vamos a pactar aquí. Y luego hay otra canción súper bonita, que os la recomiendo que la escuchéis, y el videoclip también a mí me gusta, es de Silvana Estrada, que se llama Sabré olvidar. Y aquí hay como distintas frases, ¿no? De cómo va superándolo. Por ejemplo, sabré olvidar aunque cargue la desgracia entre mis dientes, ¿no? Como ese dolor que siente. Sabré bailar, saber tomar entre mis manos la alegría y devolverla poro a poro hasta mi vida, ¿no? Como ir poco a poco recuperándose a sí misma. Y luego hay dos frases en esta canción que me gustan mucho, que son, voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, ¿no? Como ya rendirte un poco, abandonar la artillería, abrazarme al horizonte y olvidar, saber olvidar, ¿no? Como que en esta canción hace como un poco alusión a rendirse un poco, a decir, bueno, pues ya está, esta situación me está viniendo grande y voy a como soltar, irme a mi bola y tal. Y la última frase que me gusta un montón es, y que te cante quien te quiere de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar. Entonces hace como referencia a pues, que hay que soltar a las personas que no te hacen bien y es como un pacto contigo misma de pues ya está. Luego, para la fase de la depresión, he elegido la canción de Como un G de Rosalía, que tiene como muchas partes. Creo que las primeras partes hablan un poco del pacto, porque son un poco como pactando con la otra persona. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, no sé para quién, ¿no? Así como que está pactando con la otra persona. Pero luego ya empieza como la parte de la depresión que dice, no duermo nada, voy como si estuviera blindada. Perdona si se me olvida que es tu cumpleaños sin más, ¿no? Aquí ya como que se nota que está triste, depresiva con esa sensación. Tantas balas se quedaron sin dedicar, baladas, perdón. Tantas baladas se quedaron sin dedicar. Estoy triste si pienso en lo bueno que tengo que no puedo dar. Aquí ya empieza como a bajar un poco esa sensación de estar con tristeza. Esta canción me parece súper bonita y si estáis en una situación de ruptura os la recomiendo un montón. Y las demás frases también como que hablan de la tristeza que supone, ¿no? De tener que soltar. Luego, para hablar de la transición que hay entre la depresión y la última fase, que es la aceptación, he elegido la canción de Manu Chao y Bombastero que se llama Me duele y simplemente cogí una frase que me parecía interesante que dice constantemente y me duele 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 hasta que no me duele más, ¿no? Entonces me parecía guay como resaltar eso, ¿no? Que a veces las cosas tienen que doler hasta que dejan de doler. Entonces, la transición que había entre la fase de depresión y aceptación me parecía súper interesante, ¿no? Como aceptar que algo va a doler hasta que deja de doler y hasta que no quieres llorar más por eso. Y luego, la última fase es la de la aceptación. Y he elegido la canción de La Raíz de Valeria Castro, que dice dos frases. Plan, ¿y tú qué tanto te mereces? No todos permanecen y no por ello no amanece y no florece, ¿no? Pues como aceptar que cuando había una ruptura con una persona, pues sigue la vida, ¿no? Y esta me encanta porque dice, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz, ¿no? Como el, pues ya está, no voy a hacer nada más con la situación, simplemente voy a dedicarme el tiempo a mí y, y eso. Pero después de haber visto estas fases, como que me surge la duda de si esta es la manera de vivir una ruptura. Todas las personas pasamos por esas fases, todas las personas estamos en la misma situación para poder pasar esas fases, tienen que ser en ese orden, como que me surgía un poco esa duda de, en lo mainstream se está diciendo como que esto es una fase, o sea, estas son las fases típicas de una ruptura, pero creo que se puede ver como desde otros puntos. Y he estado investigando y hay muchísimos más autores. Luego en las preguntas, si queréis preguntarme, pues paso bibliografía de eso, pero como que muchas veces nos quedamos con querer poner nombre a algunas cosas y en realidad una ruptura es una fase natural del ser humano y va mucho más allá que 5 fases como tan concretas, ¿no? Y de hecho hay otros autores que creo que tienen propuestas más interesantes. Ahora os voy a hacer un análisis de los tipos de rupturas que he seleccionado yo, que son unas, por un lado, las elegidas, ¿no? Como las que tenemos agencia, y por otro lado, las impuestas, que nos vienen igual de la estructura que os he explicado antes, que es como lo social. Las rupturas elegidas, eh, creo que deberíamos estar pensando un poco. O sea, esto os lo pregunto como para que lo penséis. En plan, cuando pensamos en rupturas,
¿Qué nos viene a la cabeza? Que es como lo primero que nos surge cuando pensamos en rupturas. Sé que no podéis contestar porque es una tertulia, pero bueno. A mí lo primero que me vino a la cabeza fue esto. O sea, Shakira y Piqué me han hecho la presentación literalmente, pero cuando hablamos de rupturas muchas veces lo que piensas, ¿no? Es una pareja cis heterosexual monógama, ¿no? Y como que muchas veces la razón más normativa de por qué acaba una relación es por cuernos, ¿no? Puede haber que haya muchas discusiones, que la gente, o sea, la pareja no se cuide o no se apoye, que no sean compatibles, que no tengan ya cosas en común, que no se sientan bien en la relación. Pero parece que eso no es para tanto comparado con cuernos. Y creo que es algo bastante preocupante, ¿no? Que en el imaginario colectivo parezca que la ruptura solo se tiene que dar por esa infidelidad y no por otras cosas, ¿no? Porque igual sería mucho más interesante si pusiéramos sobre la mesa de, oye, pues lo hemos dejado porque ya no estamos en el mismo punto vital o por lo que sea. Y también creo que es guay resaltar lo importante, que está súper normalizado a nivel de imaginario colectivo en películas, en canciones o en referentes visuales que tenemos, que de normal son los hombres mayores los que dejan a sus mujeres mediante cuernos o no para estar con una más joven, ¿no? Hay una misoginia metida dentro del imaginario colectivo de lo que implica una ruptura bastante potente. Y a mí, a la hora de analizar los tipos de rupturas, me apetecía ir un poco más de lo cis-hetero monógamo, ¿no? Entonces, voy a hablar de otro tipo de rupturas que me han atravesado a mí o a personas que he tenido en mi entorno. Por ejemplo, romper con una amistad. ¿Qué representaciones existen de una ruptura con la amistad? A nivel social tiene relevancia. La gente dice, lo estoy dejando con mi amiga y alguien le da el pésame. Se suele dar eso de normal. Después de la amistad, ¿qué hay? ¿No? Porque cuando lo dejas con una pareja sí que se nombra como que después va a ser tu amiga o tu amigo, pero cuando lo dejas con una amistad, ¿qué queda ahí? ¿No? Me gustó un montón esta ilustración bueno, este meme o ilustración o que encontré de esta cuenta que se llama Barrica de San Quinces o algo así, que es que no sé, se está viendo, ¿veis? Bueno, que habla como de lo que para mí es una amistad, ¿no? Lo más bonito es aquello que compartimos, porque tenemos nuestros sitios, nuestros besos, nuestros abrazos, nuestras palabras y nuestros conceptos. Eso forma una conexión entre nosotras y esa conexión es nuestra y no la tendrá y no la comprenderá nadie nunca más que nosotros. Entonces, como que la amistad para mí lo que entendía yo es como crear un mundo en común, un lenguaje, unos códigos. Entonces, cuando se da una ruptura con una amistad, es súper doloroso también. Y para eso he elegido esta canción de Sahara, que se llama Guerra y Paz, porque no he encontrado ninguna canción que haga referencia a una ruptura con una amistad, que si conocéis alguna me gustaría que luego me comentarais, que trata un poco de cuando en una relación ya no hay cosas en común. Y he cogido algunas partes de la letra. En una de las frases que dice que es muy potente es: tú y yo estábamos hechos de pequeños pedazos del otro y va a ser imposible salir ileso, ¿no? Pues lo que os estaba hablando, ¿no? Que cuando tú te relacionas con alguien, al final te juntas y te quedas con cosas suyas y la otra persona se queda con las tuyas porque creáis un mundo conjunto. Entonces, cuando se rompe con una amistad, también desaparecen códigos, lenguajes o mundos que había en común. Luego, esta frase también me parece súper interesante porque dice: soy todo lo que te prometí que no me iba a llegar a convertir. Tú eres lo que nunca dijiste ser, ¿no? Pues que a veces cambiamos las personas y dentro de esa relación ya no somos lo que al principio éramos. Entonces, como ese dolor de ver desconocida a la otra persona o que te vean a ti como una desconocida, eso también puede ser como una ruptura con amistad. Y esta me parece súper dolorosa, pero súper bonita, que dice: ¿qué voy a hacer con todos los abrazos que hice a medida para ti? ¿No? Pues muchas veces no es que queramos un abrazo o un plan en concreto, lo queremos con esa persona, ¿no? Entonces, cuando tenemos una ruptura con una amistad, también hay un dolor muy grande ya no poder compartir esa cotidianidad o esas cosas que tenías como con esa persona, ¿no? Ese mundo, ese lenguaje que teníais construido. Bueno, ya habla un poco de las rupturas que eran como elegidas y ahora me apetece hablar de las rupturas impuestas que vienen como desde la estructura. La primera que me surgía era la cis-heteronormatividad. Hay una norma que nos dice que hay que ser cis, hetero, blanco, tener dinero. Bueno, pues esta norma yo creo que también supone para las personas que no salimos de eso una ruptura constante. Si no existiera un armario, no tendríamos que estar saliendo de él. Como no tenemos falta de, o sea, como tenemos falta de referentes,
tenemos que estar constantemente rompiendo con algo porque nos leen desde la normatividad, ¿no? Una persona que es lesbiana o bisexual constantemente tiene que estar nombrando que no es eso porque se le lee todo el rato como heterosexual. Además, el no estar dentro de la norma te lleva a tener sufrir muchísimas violencias estructurales constantemente porque lo que decía, como no se te lee como lo que eres, porque se da por hecho que eres cosas que no eres, tienes que estar constantemente rompiendo. Y aparte de tener que estar constantemente rompiendo, hay muchas personas que son del colectivo que tienen que romper con su familia porque no las aceptan con su pueblo, ciudad, con sus amistades, ¿no? Porque al final también hay un contexto en el que hay muchísima violencia y no se aceptan cierto tipo de orientaciones o identidades. Y aparte, al conectarlo con la sexualidad, me parece muy importante que lo que decía, la falta de referentes nos lleva a no tener una vivencia de la sexualidad completa, porque al final hay muchísimas barreras por juicios, miedos o por desinformación, entonces eso. En cuanto a canciones, no me ha dado tiempo a poner más porque si no iba a hablar una hora y he puesto la canción de La Otra que se llama La Otra y luego la canción de Tribada que se llama La Purga. Y bueno, este disco me parece súper potente y habla de cosas que son de los márgenes, entre ellas el ser una persona queer, que es de Bewis de la Rosa. Os lo recomiendo un montón porque ella dice que hace rap rural, que de normal el rap es para los márgenes, que suelen ser los barrios marginales, pero para ella el margen de los márgenes es lo rural y también hace referencia a lo queer, que es como los márgenes otra vez. Entonces me parece interesante. Y he usado una canción suya para la siguiente ruptura que quiero nombrar, que es romper con la monogamia. Al final, en la estructura cis heteropatriarcal, otra de las cosas que se nos impone es la monogamia. Y me parecía muy interesante traerla aquí. El videoclip es súper bonito y os recomiendo un montón que veáis este proyecto. Una de las frases que me gusta de esta canción, que se llama Cielo Azulado, es la honestidad la tengo picadita en el mortero. Cuando entras en las no monogamias o intentas romper con la monogamia, es como que tienes que hacer un trabajo constante contigo misma y con lo que quieres. Entonces, me gustaba esta frase porque creo que hacía referencia a eso. Por otro lado, dice, lo he quemado, lo he prendido. Que lo he quemado, he salido corriendo para otro lado. Llevo los clavos, los metatarsos machacados de la sorda soga que la tradición me ha marcado. Rompo la rutina monógama del patriarcado. Me parece súper interesante, ¿no? Porque cuando entras en las no monogamias, lo que tienes que hacer es quemar con todo lo que tenías antes, salirte corriendo del camino que te habían impuesto y aceptar que lleva una soga sorda atándote el cuello muchísimo tiempo. Y me encanta la frase de rompo la rutina, porque creo que el patriarcado y la monogamia nos lleva a cumplir rutinas e inercias. Entonces, esta frase me parece muy potente para hacer referencia a la ruptura que supone estar constantemente revisándote y lo cansado que puede ser eso. Y por último, bueno, son dos frases más que me quedan, que es que no me caso, que me he cansado, no hay papeles que abracen a todas las personas que amo. Cuando entras en las no monogamias te das cuenta de que a nivel institucional no estás amparada, ¿no? Las personas que vinculan no monogamias probablemente tengan más de una pareja o más de un vínculo y las instituciones nunca te van a dar como ese apoyo. Entonces romper con la no monogamia también es estar desamparada con las instituciones y otro tipo de violencias que se puedan dar. Y esta que me encanta, que es esto va para todos los canales emocionales que todas hemos dejado, ¿no? Cuando entras en las no monogamias también te das cuenta de que tú misma puedes ejercer violencias, de que puedes hacer daño, entonces eso, os recomiendo mucho escuchar las canciones porque aquí leyendo las frases a lo mejor queda como un poco soso, pero luego escuchándolas queda como, o sea, es otro rollo. Luego, por otro lado, me parecía muy interesante hablar de la ruptura migratoria, que es algo que a mí no me atraviesa, pero sí a personas que tengo a mi lado, y para eso elegí una canción de un amigo mío que se llama Bogo, su nombre artístico es Bogopodo, y que se llama 68. Él vino de Bulgaria en 2007 con 8 añicos y a raíz de hacer ese viaje, pues hizo esta canción. Una de las frases que dice es, no, 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 no es magia, estoy olvidando a mis amigas, ¿no? Hablé con él y me explicó como que para él la magia era como ese sueño que te venden cuando vas a migrar, de que en el país al que vas a ir va a estar todo mucho mejor y en realidad es mentira, ¿no? Como que no había ninguna magia y que es súper doloroso. Luego, estoy feliz por ti, aunque no estés conmigo, ¿no? Como esa ruptura con tu comunidad, con tu familia, con las personas que estaban en tu país y el sentirte como lejos, de alegrarte de las cosas buenas que le pasan, pero no poder celebrarlos con ellos. Y por otro lado, la última frase de la canción que me parecía interesante era, nunca he estado por encima de la magia, estando encima de esta máquina. Como os he dicho, la magia hace referencia como a ese ideario de cambiar de país y que todo vaya súper bien,
y la máquina me explicó que era el sistema capitalista, ¿no? Entonces, estando encima del sistema capitalista, nunca vas a acceder como a esa magia o a esa sensación ideal. Y hablando con él y explicándome un poco las letras y así, a lo que llegó un poco es que si las necesidades básicas de estas personas, ¿no? Las personas que migran o están en otras situaciones precarias, no están cubiertas, ¿dónde queda la sexualidad? No tenemos como la capacidad de desarrollar una sexualidad positiva, sana, si no tenemos las necesidades cubiertas, o sea, las necesidades básicas cubiertas. Y bueno, hay un autor, un psiquiatra que se llama Joseba Achotegui, que ha hecho como esta lista de los 7 duelos que tiene una persona migrante y me parecía interesante traerla aquí porque también son rupturas o micro rupturas que hace una persona que migra, que son dejar a los seres queridos, dejar la lengua, como el idioma, aunque igual en el país en el que vivías y aquí se habla la misma lengua, la manera de expresarse es muy distinta. La cultura, la tierra, ¿no? En plan, en el espacio en el que vivías probablemente hubiera otro clima, otra temperatura, otros paisajes, el estatus social, las personas que emigran a nivel de trabajo, a nivel de papeles, a nivel de institución, de repente pierden muchísimo estatus social. El contacto con el grupo de pertenencia, de repente tienes como ese desarraigo súper grande. Y por otro lado, los riesgos para la integridad física. Si no tienes derechos básicos, ¿dónde queda la integridad física, no? O si hay un racismo súper potente en el país al que emigras, también hay como muchas cosas. Entonces, cara a hablar de la sexualidad y las rupturas, me parecía muy importante poder resaltar esto. Bueno, y aparte de estas rupturas, había otras tres que me apetecía nombrar, pero por falta de tiempo no voy a poder desarrollar, que son la ruptura con un proyecto, ¿no? Que muchas veces igual tú tienes un proyecto de vida o lo que sea, pero la estructura te lo rompe, puede ser porque no da dinero económico a tu proyecto o porque deciden que no sirve o lo que sea, la ruptura con el espacio y la ruptura con el cuerpo. La ruptura con el espacio, decidí coger esta canción que es de Valeria Castro, que se llama Un hogar, porque ella es de Palmo, y habla un poco de la situación que vivieron allí, de un montón de pérdidas y un montón de rupturas respecto a la identidad, porque en Palmo, bueno, ya sabéis qué pasó con el volcán, pues que al final muchas casas se perdieron y se perdieron muchas cosas. Y luego, rupturas con el cuerpo, puede haber muchas. El cambio del tiempo, o sea, del cuerpo pasa pues, por el tiempo, ¿no? En plan, en el momento en que vamos creciendo nos va cambiando. Y el otro día estábamos en clase de sexualidad y vejez y me pareció súper interesante poder traer esto aquí. Y es que la sexualidad en la tercera edad está como súper invisibilizada y aparte hay como que tienen muchas micro rupturas. Por un lado, la pérdida de comunidad, ¿no? Las personas de la tercera edad muchas veces pierden a sus seres queridos o gente cercana porque se mueren por edad. La soledad que viven, los cambios que viven en el cuerpo y las capacidades cambian, ¿no? También. Entonces, como tenemos una sexualidad normativa coitocentrista y como súper rápida, las personas de tercera edad sienten que están rotas o que no pueden vivir su sexualidad porque ya no llegan a los estándares que se les habían vendido. Pero en realidad, si la sexualidad no la tuviéramos como en una norma concreta, podrían vivir su sexualidad desde otro punto. Y también me parece como importante comentar que antes os he comentado que la sexualidad se habla mucho de adolescencia y edad adulta, pero la vejez se deja de lado. Entonces, si la tuviéramos en cuenta como una etapa sexual, estas cosas no les pasarían. Aparte, a las personas de tercera edad se las infantiliza un montón y en este momento histórico son las personas con menor accesibilidad a educación sexual que hay. O sea, las personas que ahora mismo son de tercera edad son las que menos educación sexual han recibido. Entonces, ahí tiene una ruptura respecto a la sexualidad muy potente. Y bueno, antes de ir con las conclusiones, me apetecía volver a poner las preguntas. Las voy a leer rápido. Bueno, igual las nombro y ya está. Eso decía que si la responsabilidad afectiva tiene que ser al principio y el durante, igual al final también debería serlo. Si hay una sola manera de vivir una ruptura, si las rupturas son procesos individuales o colectivos, si son posibles sin dolor, si se pueden hacer las rupturas llevaderas, si tienen que ser llevaderas o dolorosas, que qué tipos de rupturas conocemos, cómo están representadas en lo audiovisual, eh, qué referentes tenemos de esos, cómo son esos referentes, qué función tiene el arte en las rupturas, cómo afectan las lógicas capitalistas y cómo afectan las rupturas en la sexualidad. Creo que algunas se han contestado y otras se han quedado un poco en el aire. Bueno, ahora voy a proceder con el cierre y un poco con mis conclusiones. Me apetece leer esta publicación de Monógama lo serás tú, que dice: necesitamos una erótica de las rupturas que nos recuerde y reconozca lo bonito de haber sido y haber compartido.
Una erótica de las rupturas que no rehuya del dolor ni del anhelo. Evidentemente las rupturas duelen y ya está. Una erótica de las rupturas que nos deja acompañarnos desde ahí. Para mí me parece importante 3 cosillas que voy a nombrar y entre ellas es una nombrar. En plan, esta ilustración de Anita me parece súper interesante porque habla de cuando 2 personas ya no son compatibles y deciden separarse en ese punto, ¿no? Y os la leo. Creo que llevo mucho tiempo engañándome a mí misma pensando que cambiarás. Y cada vez que perdono tu falta de cuidados, me traiciono porque no elijo lo mejor para mí. Yo sé lo que valgo y lo que merezco. Quiero dejar esta relación porque nuestras necesidades no concuerdan y estamos haciendo mucho daño, pero no voy a convertirte en ningún monstruo. Hiciste las cosas muy bonitas por mí, eres, leo fatal, eres una persona muy buena y te deseo que todo vaya bien, ¿no? Entonces, me gustaría rescatar la frase de tengo la honestidad picadita en un mortero de Bewis, que habla de esto, ¿no? De ser honestas con nosotras mismas y también con la otra persona y de nombrar las cosas que están pasando. Sara Torres, que es una autora súper guay, habla un poco de esto en un podcast que se llama El Ciberlocutorio y dice, tenemos una responsabilidad muy fuerte de hacer preguntas, en ser capaces de preguntar aquello que percibimos y sospechamos cuando sentimos que algo va mal, no somos tan paranoicas como permitirnos a nosotras mismas que si estamos viendo que una dinámica de una relación no está siendo buena, tener como la iniciativa de preguntar. Tenemos herramientas claras animales para percibir los cambios en la otra persona, entonces tenemos que sentirnos con el derecho y con la dignidad a la hora de preguntar, ¿no? Como que somos responsables de si algo no nos está gustando o algo vemos que está raro de preguntar. Y a la vez tenemos que saber dar respuestas, no ser cobardes, atrevernos a nombrar, como está diciendo, lo que está ocurriendo, porque mientras no nos atrevemos, le estamos robando mucho tiempo vital a la otra persona, que está en paranoia porque le estamos mintiendo, le estamos diciendo que no hay problema cuando sí que lo hay. Entonces me parecía que nombrar muchas veces en las rupturas es como muy importante. Otra vez estoy volviendo un poco a rupturas con personas, pero bueno, aunque sí. Luego, creo que es muy interesante también resignificar el luto, ¿no? Porque hace muchos años lo que se hacía era pues, cuando se moría alguien o cuando pasaba una situación así, ¿no? Como lamerse las heridas y estar constantemente como pues vestirse de negro, dejar de bailar, ¿no? Es algo que tenían que hacer mucho las mujeres, es algo bastante misógino. Pero hemos pasado a todo lo contrario, que es en vez de darle importancia a este tipo de situaciones, parchear, ¿no? Ahora mismo el sistema capitalista nos lleva a no tener tiempo para digerir malestares y a parchear constantemente y no poder hacer caso a esta situación que nos ha hecho daño. Sara Torres también tiene varias frases que me parecen interesantes, que son, yo creo que las rupturas merecen tanto tiempo y tan bueno como el inicio, porque es un momento de vulnerabilidad extrema, como el inicio del enamoramiento. Hace falta una ética en las amigas amantes, que pasa por el reconocimiento de que somos vulnerables a aquellas de las que nos enamoramos. Como una ruptura se considera un fracaso dentro de las lógicas de nuestro sistema económico, hay que dedicarle el mínimo tiempo posible, por lo que decían que en este sistema capitalista no merece la pena dedicarle tiempo a una ruptura porque es un fracaso. Intentamos pasar rápido e invisibilizarla. Malas rupturas son robos de amor. Esa frase me parece impresionante. Entonces, mi propuesta es que no hace falta lamerse las heridas de estar constantemente con eso, tampoco parchear, a lo mejor lo que hay que hacer es como dejar supurar la herida y darle el espacio. Entonces, igual no tenemos que vestirnos de negro cuando estamos en una ruptura porque hemos migrado, porque nos ha dejado nuestra pareja o porque hay algo que nos duela, pero igual sí que podemos tener un pequeño detalle con nosotras mismas de, pues me pongo una pulsera como para resignificar esta situación hasta que esté bien o, ¿no? Luego, si queréis en el debate, podéis comentar qué cosas se os ocurren. Y por último, me parece súper interesante, Marina Merino es una de las autoras que he nombrado antes, que ella habla mucho de la necesidad de colectivizar los duelos y las rupturas. Entonces, me da la sensación de que para muerte no hay como protocolos de cuando alguien se muere, cómo vivimos ese duelo todos en conjunto, pero sería también interesante hacer como protocolos para cuando hay una ruptura, otro tipo de duelo, ¿no? En plan, que a nivel social tuviéramos una estructura de poder acompañar a nuestras amigas si están en esa situación, o nosotras mismas poder pedir, ¿no? Entonces, me parecía como interesante, lo dejo un poco en el aire también, para que penséis por vuestra cuenta. Y luego, pues para acabar, me gusta mucho esta imagen de esta cuenta que se llama Post-Toxicidad, que dice, las rupturas y los cierres de ciclo me ayudan a tomar distancia para redefinirme. Tampoco quiero ser Mr. Wonderful, pero creo que a veces tiene su función, ¿no? Que a veces hay cosas que nos incomodan y tenemos que salir de ahí.
y creo que también son como una manera de redefinirse. Y bueno, ahora ya para acabar, he traído algunas recomendaciones de cosas que me han parecido interesantes. Entre ellas, pues Amor roto es un libro de bastantes autoras que tiene capítulos súper interesantes sobre rupturas. También hay el tema de migración. Picara Magazine tiene artículos muy interesantes. El tiempo que te doy es una ruptura cis heterosexual, pero me parece una serie que está súper bonita hecha. Y luego hay 2 podcasts que son Esas cosas del follar y Maldito bello drama, que tratan el tema de las rupturas, por un lado, desde las no monogamias, ¿no? El primero, y luego Maldito bello drama no trata más desde la parte más queer o desde ser lesbianas y tal. Entonces me parece como 2 muy potentes. Luego, cuando he nombrado a Sara Torres en las frases, era de este podcast que se llama Ciberlocutorio, en el que el tema del que hablan es, hablamos sobre el dejar ir, y Sara Torres ahí explica un poco como su opinión. Y luego, este libro de Sara Torres me ha parecido chulísimo porque habla del duelo de que se muere su madre y de que lo deja con un amante. Y por otro lado, yo no me he visto esta película, pero la han comentado como que es muy guay, que se llama Espíritus de la Isla y habla de la ruptura de una amistad, que creo que hay muy pocas representaciones de eso. Y bueno, estos 2 textos también son muy interesantes, que hablan de las rupturas con las amigas, uno de Público y otro de Picara Magazine. Y luego este último me parece chulísimo porque antes he dicho como que me parecía que nos han hablado de las 5 fases de las rupturas y que hay más cosas aparte de eso. Y Marina Merino hace una crítica súper potente a las ideas que tenemos sobre el duelo y a colectivizarlos un poco. Y me parece que puede ser súper interesante que leáis eso.